7 de la mañana, 2 minutos, seguimos adelante en Buen Día República hasta las 9 con toda la información en el aire de Radio República AM770. Ayer fue un día de muchos anuncios, algunas cuestiones que atraviesan la vida cotidiana, ¿no? También se conocieron algunos fallos judiciales, pero principalmente, y es una noticia que generó y va a generar en esta jornada mucha polémica, fue la designación de Ariel Lijo y García Mansilla por decreto a la Corte Suprema de Justicia. Para eso vamos a hablar con María José Lubertino, ella es abogada y profesora de la UBA. María José, muy buenos días. Marcelo Martínez, Pamela Molina, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que... tratando, lo mismo, perdón que te interrumpa, pero tratando de entender qué es lo que pasó, ¿no? Porque es una decisión que depende quién la haya tomado o quién la tomara. En este caso podría verse de otra manera. Yo pensaba en otro gobierno quizás, ¿no? O en otros gobiernos externos fuera de nuestro país, se lo tildaría mínimamente de autoritario, ¿no? No sé. Bueno, es que es una medida autoritaria sin duda, y obviamente es un disparate porque se está utilizando un mecanismo excepcional que es el decreto de necesidad y urgencia para violar la división de poderes, para llevar la voluntad, casi diría monárquica, despótica, hasta sus últimas consecuencias. Los pliegos de Lijo y García Mansilla fueron enviados. El Congreso trató esos pliegos, hubo, digamos que hubo audiencias donde se les interrogó, hubo impugnaciones. Nuestra organización, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, fue una de las tantas organizaciones que impugnaron la designación de estos dos candidatos. En nuestro caso, fundadas en que en la Corte debe haber mujeres y debe haber una paridad y un equilibrio, y que no se podían seguir nombrando varones, pero también hay una playa una serie infinita de impugnaciones en el caso del Lijo, por muchísimas objeciones éticas, por su falta de antecedentes. Hicimos una jornada, organizaciones de la sociedad civil de distinta ideología y de distintas perspectivas, que cuestionaron las candidaturas. Entonces, lo que el Ejecutivo sabe es que el Congreso no tiene un consenso para nombrar a estas dos personas. Claro. Y 3 días antes de que funcione el Congreso de la Nación, manda un decretazo de necesidad y urgencia, cuando en realidad hace meses. Entonces dicen que el Congreso no se expidió, o sea, trata de poner esta medida arbitraria en responsabilidad del Congreso, como que el Congreso no se puso las pilas llamando el decreto a 3 días de... Lo que pasa es que sabe que no saldrían estos dos nombres. En el caso del Lijo, con objeciones éticas, faltas de antecedentes, y en el caso de García Mansilla, con una trayectoria que marca posiciones, lo que nosotros llamamos los abogados originalistas, o sea, alguien que interpreta la Constitución con la cabeza de 1853 en lugar de una interpretación progresiva que incorpora los derechos humanos. Entonces, dos personas sumamente cuestionadas son nombradas por decreto. Recordemos que esto ya ocurrió con Macri. Sí. Macri había mandado los pliegos de dos candidatos a la Corte y había designado casos fundadas en que en la Corte debe haber mujeres y debe haber una paridad y un equilibrio, y que no se podían seguir nombrando varones, pero también hay una playa una serie infinita de impugnaciones en el caso del Lijo, por muchísimas objeciones éticas, por su falta de antecedentes. Hicimos una jornada, organizaciones de la sociedad civil de distinta ideología y de distintas perspectivas, que cuestionaron las candidaturas. Entonces, lo que el Ejecutivo sabe es que el Congreso no tiene un consenso
consenso para nombrar a estas dos personas. Claro. Y 3 días antes de que funcione el Congreso de la Nación, manda un decretazo de necesidad y urgencia, cuando en realidad hace meses. Entonces dicen que el Congreso no se expidió, o sea, trata de poner esta medida arbitraria en responsabilidad del Congreso, como que el Congreso no se puso las pilas llamando el decreto a 3 días de... Lo que pasa es que sabe que no saldrían estos dos nombres. En el caso del hijo, con objeciones éticas, faltan antecedentes, y en el caso de García Mancilla, con una trayectoria que marca posiciones, lo que nosotros llamamos los abogados originalistas, o sea, alguien que interpreta la Constitución con la cabeza de 1853 en lugar de una interpretación progresiva que incorpora los derechos humanos. Entonces, dos personas sumamente cuestionadas son nombradas por decreto. Recordemos que esto ya ocurrió con Macri. Sí. Macri había mandado los pliegos de 2 candidatos a la Corte y había designado por decreto 2 candidatos a la Corte. Hubo una serie de impugnaciones judiciales, esto también va a ocurrir en este caso, obviamente, y tuvo que retroceder. Recuerden que finalmente le dieron la designación y el consenso a los candidatos de Macri, pero por el Senado. Entonces, sintetizando, va a haber impugnaciones judiciales, probablemente se voltee estas designaciones judicialmente, pero es escandaloso que el presidente del escándalo de la criptomoneda no lleve al escándalo de la designación de 2 cortesanos por decreto. Y para nosotras, las feministas, que estamos sumamente movilizadas por este tema, que además se lleve adelante la designación de 2 varones sin respetar mínimamente la inclusión de mujeres en la Corte. Nosotros decimos que una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia. Claro, no, totalmente. Aparte, venía, y si se utiliza el sentido común, Hayton de Nolasco habría que reemplazarla por una mujer, en este caso, ¿no? Para sostener el cupo. Pero más allá de la polémica, porque también la polémica... Sí. Nosotras entendemos que tendría que haber 2 mujeres. 2 mujeres. Pero la Corte tendría que ser un poco más extensa, ¿no? También. No, mira, esa es una discusión, digamos, de distintas características. Hay quienes proponen una Corte más extensa porque tienen muchísimos casos y eso permitiría que hubiera distintas salas en la Corte. Las Cortes de muchos países son más extensas. Sí. En lo personal yo creo que no sé si es tiempo de nombrar más cargos, la verdad. Me parece que no es una buena señal en este contexto hacia la sociedad, pero es algo que se puede discutir, no importa si más o menos. El tema es el equilibrio de géneros. Nosotros no podemos actuar como en el siglo XIX, como en el siglo XVIII, haciendo caso omiso al mandato constitucional de igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres. Sí. O sea, de hecho, para las elecciones, o sea, en cuanto a uno cuando elige tanto legislativo, ejecutivo, bueno, hay un cupo obligado, ¿no? En el caso, estas fueron conquistas que fuimos teniendo las mujeres. Redactamos primero la ley de cupo femenino, después se sancionó una ley de paridad. En el caso de los poderes legislativos, esto está regulado por ley. En cambio, en el caso de los otros poderes, es un mandato constitucional de igualdad real de oportunidades y de trato, y lo que sucede es que distintos organismos internacionales, especialmente el Comité sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, tiene ya una serie de recomendaciones. No hay país en América Latina que no tenga mujeres en la Corte. Somos el único país que no tiene mujeres en la Corte, y esto es además hacer caso omiso, para decirlo de una manera elegante, de todo lo que hemos venido diciendo, porque el presidente nos desafía, nos provoca y niega que haya desigualdad de género, niega que haya violencia de género. Cuando muere una mujer por día por causa de femicidio,
cuando tenemos desigualdades salariales increíbles, cuando las mujeres hacen todas las tareas de cuidado a lo largo y ancho del país, que no haya ninguna mujer en la corte, no solamente una mujer por el caso, por el hecho del sexo biológico, sino necesitamos que se incorpore en nuestra perspectiva en el hacer justicia. Claro. Es muy notable que en los niveles más bajos de la administración de justicia hay más mujeres, que en todo lo que es las tareas administrativas de la administración de justicia hay mayoría de mujeres, pero después cuando uno va mirando en las cortes y sobre todo en determinados fueros, que son los fueros que manejan el poder electoral o el poder económico o la justicia penal, hay muchas menos mujeres que en los fueros donde se tratan temas que están desconsiderados socialmente. A medida que sube la jerarquía, digamos, baja el porcentaje, ¿no? Hay dos, lo que se llaman los techos de cristal, que hacia arriba hay menos mujeres, y también hay tabiques, digamos, de cemento, paredes de cemento, dependiendo del tema. Entonces, en penal económico, o en administrativo, o en las cámaras electorales, hay menos mujeres que en civil o en laboral. El gobierno, en su argumento, ¿no?, en esta presentación que realizó, hace referencia al artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional. ¿Esto a qué refiere para poder, digamos, nombrar o realizar este nombramiento? A ver, las designaciones en comisión a través de un decreto de necesidad y urgencia es cuando hay alguna necesidad irreparable de, digamos, de componer la corte con los integrantes que le faltan, que no puede ser resuelta de otra manera. Entonces, hay dos cuestiones que deberían darse. Una es que hubiera una necesidad irreparable porque la corte no podía funcionar sin esta designación. Por ejemplo, si hubiese un solo integrante en la corte, digamos. Recordemos que la corte tiene con jueces y que además, desde que está funcionando como está funcionando ahora, ellos establecieron un mecanismo, un procedimiento de cómo, antes de que se fuera su último integrante, que se jubiló, ellos elaboraron un mecanismo de cómo iban a funcionar cuando este integrante faltara con la designación de conjueces. Es decir, que no es que no está funcionando, tiene un procedimiento para funcionar con estos pocos miembros, y además estamos a 3 días de que se inicien las sesiones en el Congreso. O sea, incluso cuando Macri designó a los jueces por decreto, que nosotros impugnamos y que no estuvimos de acuerdo, faltaban 3 meses para que el Congreso funcionara. Entonces, por lo menos podía decir, bueno, hay 3 meses, en fin, no sé. Igual el decreto fue impugnado y judicialmente fue anulado. Entonces, imagínate, a 3 días de que funcione el Congreso, no hay ninguna urgencia. Totalmente. Y muchas más razones para impugnarlo también. Entonces, por la cercanía. Con dudosos antecedentes o sin antecedentes. Con antecedentes contrarios a la interpretación de derechos humanos y progresiva de la Constitución, negando que haya mujeres en la Corte, a 3 días de que funcione el Congreso. Es potestad del Senado dar el acuerdo a los integrantes del Poder Judicial. Eso es lo que dice la Constitución. Los integrantes de la Corte requieren el acuerdo del Senado. Entonces, me parece que es una violación constitucional tras otra, un escándalo tras otro para tapar la situación de pobreza en la Argentina, los temas que a las personas les afectan, como es que vamos a tener una audiencia pública para el aumento de la electricidad en esta semana. Entonces, aumento de tarifas, pérdida de empleo, pobreza, son los factores que hoy están a flor de piel de los argentinos y las argentinas, pero terminamos hablando del escándalo de la estafa de la criptomoneda, ahora del escándalo de designar jueces varones sin respetar
las divisiones de Sí, sí. poderes y las lógicas constitucionales. Totalmente. ¿Crees, estamos hablando con María José Lubertino, ¿crees que, María José, que es una muestra de temor o de miedo esta acción por parte del presidente? No, me parece que es un acto más de poder despótico. Ujú. Digamos, o sea, se está acostumbrando. Nosotros lo criticábamos a Macri por Sí. muchas cosas. Yo siempre hablaba, cuando él era jefe de gobierno, le decíamos que era el dictador serial. Petado Bueno, serial, es verdad. este es Sí, el decretador serial. O sí, sea, sí. esos son actos, el veto o el decreto de necesidad y urgencia son realmente mecanismos excepcionales para casos de emergencia. Claro. Estamos teniendo gobiernos, presidentes de la nación, que se están acostumbrando a una lógica de poder despótico. ¿Entendés? No funciona de esta manera la república, la división de poderes, la democracia. Me parece que hay medidas arbitrarias, son mecanismos arbitrarios. Y además nos ponen a discutir este tema, que Sí, es un tema institucional, sí. distractivo, nos ponen a discutir si tiene que haber mujeres o no en la Corte, cuando es una discusión que ya está caduca. Saldado totalmente. Tener que explicar Claro. que hay discriminación de género a esta altura de la Suárez del siglo XXI ya Claro. es escandaloso. Nos ponen a discutir eso, nos ponen a discutir un acto despótico de poder y nos distraen de la discusión sobre la represión a los jubilados de la semana pasada, Ujú. la detención arbitraria a las comunidades indígenas o a los brigadistas que están Luchando en el sur, luchando contra el fuego, sí, cuando en realidad están depredando la Argentina sí, con medidas extractivistas todos los días. O sea, estamos teniendo, nadie está hablando en los medios de comunicación de de lo que están autorizando a deforestar en Salta el norte, o en sí, Chaco. sí, Entonces, y esas medidas que se están tomando en Salta o en Chaco o en determinados lugares más recónditos de la Argentina, eso no se habla en los medios, porque estamos distraídos con las decisiones arbitrarias del Poder Central, y de esto se habla en Buenos Aires, y los medios de comunicación solamente se hacen cargo de tener que discutir todos los días los disparates que salen de la oficina del presidente. Esa es la distracción diaria. Es gravísimo el hecho institucional, pero también es un factor distractivo porque él sabe que el decreto va a ser objetado. claro. No puede pasar un test de constitucionalidad. De hecho pasó con el Banco Nación, ¿no? Ya hay unas Ya resoluciones hay que... un fallo, Claro, claro. claro. Bueno, pero además, a ver, ¿se van a animar los ministros actuales de la Corte a tomarle juramento a dos personajes objetados, impugnados y por un decreto que ellos saben que es inconstitucional? Claro. Es más, García Mancilla, cuando se le preguntó en la audiencia pública si él aceptaría ser designado por decreto, Dijo que no. está grabado, Sí, dijo que de ninguna manera aceptaría ser designado por Tot- decreto porque él respeta la Constitución. claro. Eso dijo. Ahora va a jurar siendo designado por decreto, Eh, borra con el codo lo que dijo en la audiencia pública. Es muy tremendo, fuerte. es tremendo, la verdad que sí. María José, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Esperemos que rápidamente la justicia actúe y sobre todo esperamos que rápidamente el Senado de la Nación, donde hay mujeres que fueron designadas gracias a la existencia de leyes de cupo y de paridad, reaccione y ponga en su lugar donde nos corresponde a las mujeres juristas a la Corte. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Hablábamos con María José Lubertino, abogada y profesora de la UBA.